Eso también porque yo también no tengo vergüenza. Relaja a los niños, eso ya para los que somos padres Totalmente. es muy importante. No miedo, sino decir, ¿a dónde me va a llevar esto? Dios, qué tema, madre mía. Esto es un temazo. Hostia, qué pregunta. Dios, qué pregunta. Si no te engancha, Es por algo. es por algo. Los padres se encabezonan en que el niño tiene que tocar un instrumento. Sí, Y a lo mejor- los hay. Claro, ten en cuenta que un grande de la música, por ejemplo, Paco de Lucía, ese no tenía ni idea de leer una partitura. Sí, Al sí. principio. ¿Cómo consiguió eso? Que algo que parece antiguo Exactamente. y aburrido suene tan divertido. Hay con otros con lo que sí quiere cogerlo, pero no le gusta el método. Gente cercana a mí me decía, pero ¿qué resultado le va a ver tú eso a largo plazo? El proceso, tío. Sí, sí. Como si ven tu podcast 5 personas, pero tú lo estás gozando, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí. A ver, que cuanta más gente lo vea, mejor. Mejor, claro, porque... Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Papá. En el capítulo de hoy vamos a ver la importancia de la música para los niños. Y para eso tenemos a un gran artista que ha sacado ya su segundo disco y está con nosotros hoy, Fran Rama. Hola, buenas, Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por traerme aquí, tenía ganas. Me ha hecho Bueno. ilusión. ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? Muy cómodo, ya llevamos aquí un ratico y estoy bastante cómodo, tenía ganas. Pues mira, pues para quien no te conozca, ¿quién es Fran Rama? Bueno, yo creo en el pueblo me conoce bastante gente, y sobre todo por el tema de la música, que yo estuve en la banda y demás desde pequeño, y siempre pues, he desarrollado mi arte aquí, con conciertos, con los grupos que hemos tenido, y soy pues un chico que tiene mucho amor por la música desde los 8 años que empecé, y bueno, ahora desarrollo mi música pues a través de eso, de crearla, por así decirlo, no solamente tocando. Y en ello estoy, que ahora mismo lo que más ilusión me hace. Sacar mi música, también dando clases, que ahora hablaremos de eso, como tú bien has dicho, dando clases en la escuela de música. Y bueno, lo dicho, aquí en el pueblo soy conocido. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Seguro que aporta datos súper interesantes. Así que centrándonos... Seguro que sí. Centrándonos en los niños. Sí. ¿Qué le aporta realmente la música a los niños? Muchísimo. Eso lo tengo comprobado que es muchísimo. Lo que más... Bueno, hablo de mi corta experiencia. Yo llevo dando clases en la escuela de música 3 años, ¿vale? Sí es verdad que antes de esos 3 años he estado dando clases en otras escuelas de música, como en Los Villares, he estado también en Fuerte del Rey, en Quesada también estuve. Y lo que yo me doy cuenta, lo que se ve más fácilmente es que la música relaja a los nenes, por así decirlo. Lo mantiene un poco más pausado, porque al fin y al cabo, como hay que concentrarse tanto. Sí. Yo lo que le digo a todos cada vez que llegan a la primera clase es que sí, que la música es un hobby y que hay que disfrutarla, lo principal es disfrutarla. Pero no es como, yo qué sé, ir a jugar a fútbol, que va al polideportivo y a echar ese rato sin desmerecer al deporte nada, sin quitarle importancia obviamente, pero sí es verdad que necesita un esfuerzo de extra en casa y eso hay algunos niños y algunas niñas que no lo entienden. Entonces, lo que principalmente se ven a eso, como que se relajan y los que se lo toman en serio, como que su concentración mejora, su destreza muscular también obviamente mejora. Al fin y al cabo siempre se ha dicho que la música es un deporte, por así decirlo, de alto, ¿cómo se dice? De alto rendimiento. Porque aquí requiere una concentración y constancia. ¿No? Coordinación, constancia. La constancia en la música es súper importante. Mira, ya con lo que has dicho, que relaja a los niños, eso ya para los que somos padres Totalmente. Es muy importante. Totalmente. Sí es cierto que lo que te he dicho antes, que yo nunca me he centrado, como hay algunos músicos y algunos profesores y profesoras que se centran en el ámbito de los bebés. Y yo ahí no puedo entrar. Pero sí es verdad que a partir de los 8 años, 9 años, vea cómo los nenes eso, se relajan, se concentran, se lo toman más en serio y funciona todo muy bien. ¿Y estas cosas que le aporta la música se pueden extrapolar a otro ámbito de la vida? ¿Tú ves que le ayuda? Lo que aporta la música. Sí. Yo solamente lo puedo ver en clase. Eso, en casa ya no sé, eso los padres son los que lo pueden ver mejor. Pero sí es verdad que al nene o la nena que se lo toma en serio y en casa coge el clarinete, todos los padres me llegan súper ilusionados diciéndome
mira, que coge el clarinete por sí mismo, ¿sabes? Que no, que no tengo que decirle nada, que echa tantas horas, que saca esa canción de oído. Eso es súper importante, que los nenes escuchen una canción y empiecen a tocarla, sienten esa motivación. Pues yo creo que es eso, es como darle al nene una disciplina nueva en su vida y que él mismo la desarrolla, ¿sabes? Es como autosuficiencia, son autosuficientes en algo. Y con todo lo que tú me estás diciendo y con todo lo que tú ves, ¿crees que la música ayuda emocionalmente también a los niños? Sin duda. Sí. De hecho, es que yo siempre pongo, no voy a poner el ejemplo de qué niño es, pero sí es cierto que hace 2 años empecé con un nene y me dijeron, ese nene es un poco revoltosillo. Sí. En el colegio ha tenido alguna cosilla. Tío, pues ese niño vino a clase de música, le encantó y yo no he visto nada raro de ese niño. ¿Sabes? Ese niño está en clase maravillado en todo momento. No estoy diciendo que sea por mí, sino porque le encanta. Está maravillado. Entonces yo creo que emocionalmente ese niño en clase se relaja. Se siente a gusto. Y yo creo que ha cambiado incluso el nene, porque venía hecho una furia y resulta que el nene ya no es así. Ah, mira, pues ¿sabes? eso es muy Tendrá importante. que haber bastante, supongo. La verdad que me está gustando lo que estoy escuchando. No sabía que la música ayudase tanto a los niños, ya no solo, pues, mira, si se te da muy bien, podrás dedicarte a ello profesionalmente, como lo haces tú, pero ya que le aporta esa cosa en su vida, creo que son de valorar y está genial. ¿Y qué diferencias ves entre un niño que toca un instrumento a un adulto? Buena pregunta. Doy bastante clase de adultos. De hecho, puedo tener 5 o 6 adultos. Y en los billares también tuve adultos. Y la diferencia que veo es que los adultos, cuando se apuntan a algo, van porque quieren. Sí. Los niños también van porque quieren, pero los adultos, como al final lo están pagando y quieren hacerlo, van con muchas ganas y se lo toman en serio en el sentido de que cogen el instrumento. Yo la conclusión que he sacado con esta diferencia es que toda persona puede tocar un instrumento, eso está claro. Y va a haber adultos que tengan más capacidad para tocarlo bien y otros que menos, igual que los niños. Todos los niños, por mucho que se pongan, no van a desarrollar, no van a evolucionar igual. Pero la diferencia que veo es que los adultos llegan a un punto muy rápido porque cogen el instrumento, porque les apetece cogerlo, llegan a un punto muy alto y luego se mantienen. Luego hay una subida y luego hay un valle. Y con los niños, si se lo toma en serio, es que esa subida que han tenido los adultos, ellos la desarrollan mucho más rápido, porque tienen una capacidad de aprender mucho más rápida, ¿vale? Entonces eso es como que los niños son súper rápidos y siguen desarrollándose, como siguen desarrollándose, pero los adultos no, los adultos aprenden, pero luego se mantienen. Es muy difícil llegar a un punto mucho más alto con los adultos. Vale. Porque también necesita mucho más tiempo. La música, como hemos hablado, necesita horas. Y los adultos no disponen tampoco de ese tiempo, de tantas horas. Los niños sí. Entonces eso, yo la conclusión que he llegado es que tanto un niño como un adulto puede tocar un instrumento bien. No estamos hablando tampoco de llegar a ser virtuoso. Depende del niño o del adulto. Sí, eso ya sería un nivel que muy poca gente llega. Exactamente. Pero a eso la conclusión es que el adulto aprende un poco más lento, pero aprende. Y el niño, como se lo tome en serio, es una locura. Vale. Pero vaya, yo tengo clases con adultos y yo son las clases que más disfruto, entre comillas, porque como se lo toman en serio, le manda algo, lo tocan, ve que mejoran y dices, tío... Ve que trabajas que se implican, Que se implican. Esa es la diferencia. Un niño que no se implica, hay que hacer malabares para que el niño venga, para motivarlo, es difícil. Y el adulto es diferente, son clases muy, muy agradecidas, en cierto modo. Yo te lo he comentado y lo voy a confesar. Una de mis cosas que se me han quedado ha sido aprender a tocar la guitarra, pues, además, de hecho, hasta tengo una. Sí. Pero siempre que me he puesto un poquito, al final lo he ido dejando y no he terminado por engancharme. Ya. ¿Qué me recomienda a mí y a esa gente que esté como yo para que se anime a tocar? A ver. Yo quizás sea muy escéptico en este sentido, también te digo. Si no te engancha... Es por algo. Es por algo. Vale. Todo padre o madre que lleva al niño o a la niña a música y ve que no,
y ves que no, y el niño no coge el instrumento, tío, ya está. No le gustará la música, no pasa absolutamente nada. Le gustará luego en el futuro escuchar música y seguramente le gusta escuchar música, pero no tiene por qué tocar un instrumento. También hay que, a lo mejor, a veces se nos mete en la cabeza que un instrumento es súper necesario en la vida y la música es súper necesaria, pero si no quiere y si tú no quieres, Sí. a lo mejor es que no. Que me gusta más otra cosa. Te gusta más otra cosa. Claro. Yo creo que el primer paso es la inquietud y la gana desmedida de desarrollar ese instrumento. Sí. Si no está eso, yo creo que va a ser muy complicado. Pues Lo mira, mismo que yo no puedo tampoco hacer algo, yo qué sé, yo no valgo para pasar esto. Sí. Pues mira, Pues mira, ya está. Es que es una cosa muy importante, conocerte a ti mismo. Es cierto que a mí, por ejemplo, me llama más hacer un poquito de deporte, me hace Exactamente. sentir luego bien. claro, Y a lo mejor el poco tiempo que tengo ahora, Lo invierto en eso. Claro, lo invierto en eso. totalmente. Y ahora que hablas esto de los padres y de los niños, muchas veces está la sensación de que los padres se encabezonan en que el niño tiene que tocar un instrumento. Sí, Y a lo mejor- los hay. Y a lo mejor el niño al principio le gusta, pero al final acaba odiando la música. ¿Qué errores ves tú que cometen esos padres con los niños? El primer error es obligar en cierto modo, entre comillas. Entre comillas es obligar. Quizás yo puedo llegar a entender a los padres, y yo generalizo en el sentido de que también los padres necesitan tener al niño en cierto modo en algunos momentos fuera de la casa y con algunas actividades. Es también bueno que vayan los niños a actividades. Pero yo me doy cuenta con algunos que cuando no tira la cosa, no tira. Y por más que le dice al nene que estudie y que practique, porque a ver, a un instrumento tienes que cogerlo. Por Claro. mucho que yo intente motivar de alguna forma. Entonces, ya llega un momento en el que no le quieres decir a los padres, pues mira, que no funciona, y ya se dan cuenta ellos por sí solos y al año siguiente no lo apuntan. Pero es un error. Es un error que obliguen. Tienen que obligar al instituto, al colegio, pero... Y luego otra cosa, el hecho de que niños y niñas estén apuntados a 500 clases extraescolares, que yo pregunto a algunos, ¿en qué te has apuntado? Y no paran de decirme esto. Acaban agotados. Esto. Claro, y yo hay algún niño, alguna niña, les digo, Paquito, ya va 3 semanas sin coger el instrumento. Yo entiendo que esto tiene que ser divertido, pero la motivación viene también por el hacer. Claro. Si no haces, no hay motivación. En el momento... ¿Y a qué venía esto? Que los padres Que obligan a obligan los... muchas cosas, no obligan, sino que lo meten en muchas cosas. Entonces yo le pregunto a fulanico, a ver, ¿por qué no ha cogido el instrumento durante 3 semanas? Pero de buena, claro, o sea, son niños, tío. Claro. Es que no me da tiempo. Y digo, ¿en qué te apuntas? Me dicen, esto, Y inglés, dice, coño, sí, lo raro que está aquí, ¿no? taekwondo, música, Inglés. eso, matemática. No tienen tiempo. Son niños, necesitan Claro. no hacer nada, ¿sabes? En mi casa yo estaba muchas veces así sentado mirando para no sé dónde, tío. Me imaginaba, yo qué sé, que se movía ahí, ¿sabes? Yo creo que eso es necesario también. Sí. A veces si nos aburrimos no pasa nada. Sí. Mira, luego hay niños que saben que no valen, porque no valen para la música o por un arte, pero vienen, echamos el rato, nos divertimos, tocamos, aprendemos en clase. Luego también hay niños con lo que yo ya digo, vale, no hay manera. Viene, se lo pasa bien, pero no coge el clarinete en casa nunca, ni lo va a coger. Ni lo va a coger. Hay con otros con lo que sí quiere cogerlo, pero no le gusta el método que hay diseñado, que eso también pasa mucho, podemos hablar de eso, del método que hay en la música. Entonces no le gusta ese método, entonces a ese niño tiene que mandarle, yo qué sé, una canción de Semana Santa. Porque le gusta la Semana Santa. Exactamente. Ahí ya ves que esa semana ha cogido mal clarinete. Vale. Entonces, es un mundo muy complicado. Yo siempre voy a decirlo, no tengo experiencia ninguna y no considero que sea una persona aquí que sepa de pedagogía. Va aprendiendo, pero me queda muchísimo. Y es que este mundo es lo más complicado del mundo, la educación musical y la educación en general. Y pues mira, ha abierto muchos melones. Sí. ¿Qué ves tú que se podría cambiar en el método para eso? Para que al niño le guste la música y le guste aprender. Yo creo que el método, y lo pensamos muchos profesores de música y muchos músicos, es que cuando tú das un instrumento,
lo que se enseña básicamente es interpretar. Interpretar quiere decir leer música. Y cuando quitan una partitura... No sabe, se pierden, ¿no? Sí, a ver, está claro que en el primer año necesitas unas nociones básicas de lectura, de cómo ponerla en embocadura, de cosas técnica base. Sí. Eso se necesita, entonces para poder eso desarrollarlo tiene que estar un tiempo con el método, por así decirlo. Pero llega un momento a partir del segundo año y si el nene o la nena ha evolucionado mucho porque se le da bien, en el que si tú mantienes a ese nene siempre con el libro, venga, la semana que viene esta lección, bien, la ha hecho bien, nos repetimos, la siguiente, esta semana que viene, no se está inculcando la creatividad. Claro. Y al final tú estás en música porque necesitas divertirte y porque necesitas ser creativo. El arte es creatividad. Y yo también fui al conservatorio y a mí me inculcaron, y lo agradezco y aprendí muchísimo, eso, interpretar una partitura. Interpretamos a interpretar a Beethoven, interpretar a cualquier compositor, pero no salirte de ahí. En el momento que quita la partitura, te sientes perdido. Te queda bloqueado. Exactamente. Entonces, yo intento, y la verdad que lo estoy haciendo en los últimos años, en los 2 últimos años, que cuando el nene o la nena ya avanza un poquito más, digo, venga, quitamos el libro, intentamos, si yo hago una base de acorde con el piano, venga, coge estas 4 notas e improvisa, invéntate melodía. El nene empieza a inventarse melodía. Cuando ve que suena bien, que los dos vamos por el mismo sitio, el nene se me pone el cabello de punta, flipa, dice, tío, hasta él se da cuenta de cuando suena bien y cuando suena mal, eso ya es bueno. También el hecho de, quitamos el libro, voy a tocar el clarinete y tienes que adivinar lo que he tocado con el clarinete y tú imitarlo. También cosas así. Mira, eso vale hasta con lo que están en un nivel aquí como lo que están en un nivel aquí. Porque al fin y al cabo todos son creativos, en cierto modo. Entonces, en el método lo que falla es un poco eso, que no hay improvisación, no hay creatividad, no hay... Se necesita un poco eso. Sí, es verdad que en los últimos años se está intentando implementar en las diferentes escuelas de música y en los conservatorios una asignatura de improvisación, por ejemplo. Ah, pues mira, pues me parece muy, muy buena idea. Claro, ten en cuenta que un grande de la música, por ejemplo, Paco de Lucía, ese no tenía ni idea de leer una partitura al principio. Y cómo desarrolló su toque con la guitarra, eso es impresionante. Pues sí, hace falta, yo creo que en el mundo en el que vivimos ahora más con la inteligencia artificial y todo, más todavía, tío. La creatividad es más necesaria que nunca. Más todavía. Mira, ¿sabes qué me está pasando a mí hablando de la inteligencia artificial? Que ayer tuve que escribir una cosa para lo de mi disco este último porque lo envié a un sitio y tenía que como escribir una descripción. Tío, mi primer intento fue coger el ChatGPT, mandarle todo lo que yo había hecho del disco y decirle, hazme una descripción, tío. Y dije, Fran, ¿por qué? Te has pegado el curro de crear... ¿Por qué? No puedo escribirlo yo, ¿sabes? Y dije, venga, me siento y aunque me tire aquí 1 hora, pero voy a escribirlo bien. Luego si necesito corregir algo, se lo mando. ¿Sabes? Pero mi primer intento fue ese. Y yo mira que leo y demás. Entonces imagínate un niño, tío, que lo tiene muy a mano y es una herramienta muy fácil de utilizar. Mira, y esto como padre, si en el futuro mi niño muestra interés con la música, ¿qué debo hacer para que si ve que hay un mínimo interés por la música, ahí sí yo es verdad que le digo al padre, porque a mí me llegan padres que me dicen, que me conocen, Fran, tío, el chiquillo lo tengo ahí en la casa, le compramos un pianillo hace un tiempo y es que escucha una melodía en la radio o en el Spotify y me la sacó. Y el chiquillo no está apuntado en música. Apunta al chiquillo a música, por favor. Para potenciar eso, ¿no? Claro. Si le gusta... Claro, es como si tú ves a tu nene, tú lo ves dentro de 4 años y ves que coge un folio y dice, vale, hace dibujos de niño. Pero son dibujos que aunque sea de niño, pero son mejores que de los niños, ¿no? ¿Sabes? Habitualmente como tú lo ves. Apunta al chiquillo a pintura. Si es que está viendo, mi padre me vieron que yo me tiraba la hora muerta con el dente de Colacao, el bote de Colacao y 2 lápices, me metía en un cuarto y me ponía a hacer ritmos de Semana Santa y me salían impresionantes, mi padre dijeron, a música. Pues mira, eso es súper fácil de ver, lo que desarrolla tu niño. Pues ya está. Y bueno, hablando de todo esto, ¿estás en modo papá? Sí. No sé si sabes lo que te voy a preguntar. ¿Te gustaría ser padre? Dios, qué tema, madre mía. Esto es un temazo. Esto es una pregunta que nos hacemos mi pareja y yo, Silvia,
nos la hacemos constantemente. En todas las reuniones familiares sale este tema. Ya. Hombre, yo te la pregunto aquí porque está en el sitio. Mira, cuando me pongo mi cabeza en el futuro y me imagino a lo mejor sin un niño o una niña, o sin dos niños, me da cosa. Eso es lo que puedo contestar, me da cosa. Es como que digo, hostia, si es verdad que tengo 31 años y que es lo malo que tiene la música, en cierto modo, o lo que yo me estoy dedicando es que yo estoy estabilizado ahora, bien. Sí. Llevo poco estabilizado porque la música tiene así, pero mucho mérito. Sí, estoy estabilizado súper bien ahora, llevo 2 años así y súper bien. Pero claro, ahora lo que estoy haciendo yo de intentar hacer conciertos con mi disco y demás, que lo vamos a hacer, eso genera una cierta inestabilidad en el sentido de, claro, si tienes un niño necesitas parar un poco tu vida en cierto modo. Entonces, yo sí, contento que sí, que me gustaría ser padre, pero a 5 o 6 años vista. No. Aunque sea un poco tarde y sobre todo biológicamente para la mujer, pero bueno, sí, no me gustaría siendo padre, ¿no? Sí, no me gustaría verme con 50 y pico años, 60 años, no me gustaría. Bueno, vamos... No, con 70 sin nadie, hombre. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, te he entendido. La verdad que eso es como la música, cuando llega el momento lo ves. Cuando llega el momento, sí. Lo ves, así que... Y mi pareja lo ve así, cuando llega el momento. Sí. Pero es verdad que al fin y al cabo, por los círculos que tenemos, siempre como que hay, y los de papá, y los de papá. Claro. Relax. La familia también tiene muchas ganas de que haya nueva gente. Sí. Yo con ella tengo objetivos, pero ahora mismo no es el de papá. Pero sí, es verdad, tío, que yo lo pienso luego, tío, sí, ¿no? Bueno. Es bonito. Supongo que es bonito, sí, ¿no? Es lo más bonito que no ha pasado, pero también te digo, lo más duro, ¿eh? Todo el mundo coincide en eso. Es lo más bonito y lo más duro. Sí, es lo más difícil que hemos hecho nunca. Pero bueno, luego es muy bonito, muy gratificante. Sí, tiene que serlo. Pero vamos, igualmente, fíjate cómo voy a enlazar, igual tiene que ser muy gratificante sacar tu propio disco. Pues eso es lo mejor. Bueno, eso es lo mejor para mí. Sí. Y me llama mucho la curiosidad de que en el mundo que vivimos actualmente, de reggaetón, de las redes sociales, todo súper rápido, tal, tú en tu disco has decidido apostar por tus raíces. Sí. ¿Cómo ha salido todo esto? Esto ha salido porque hace 2 años yo empecé un máster que es de patrimonio musical, el máster. Sí. Y cuando tuve que ponerme con el TFM, dije, tío, ¿de qué hago el TFM? Se hace en Granada el máster este. Tío, y dándole vuelta, me llegó a la cabeza lo de, tío, yo ya había empezado a producir música. Sí. Antes de empezar el máster hice un tema o 2 temas. Pero claro, yo no... Un amigo mío me decía, pero ¿cuál es tu pretensión produciendo música? Porque claro, tú produces, hay canciones, las sacas y punto. Tienes que tener a lo mejor alguna pretensión. Y dije, hostia, ¿y si con lo del máster investigo en las canciones populares de Torres del Campo? Aquí hay canciones populares, canciones de laboreo, del campo, que se cantaban en el campo, porque no investigo sobre eso y hago un disco relacionado con eso. Y ese fue el paso. Lo del máster e intentar relacionarlo con el disco. Y nada, y cogí y investigué, porque hay varios libros aquí en el pueblo de Antonio Alcántara, que es el hijo del Mocho, que habla de las canciones de laboreo. Cuando iba la gente al campo y no había tanta maquinaria para pasar el rato, que es lo que solemos pasar. Cuando estamos aburridos, empieza a silbar, empieza a cantar. Entonces, eso eran canciones que se llamaban canciones de siega, cuando se segaba, canciones de trilla, tío, y gañana. Digo, como si me lo olvidé para matarme. Y la gañana era cuando se araba la tierra. Y cada una de esas canciones tiene una temática en particular, ¿sabes? Y quedé con José el Mocho, que es un hombre, era el consejero del instituto. Yo lo conozco. Exactamente. También ha escrito, tiene el diccionario. Y cantador. Quedé con él, quedé en su casa. Me grabó un montón de canciones súper amables, el hombre. Sí, yo le doy un cariño. Muy buena gente. Me grabó canciones, ya empecé a quedar con otro. Y esas canciones yo ya la tenía y empecé un poco a darle mi rollo. Sí. También es cierto, ya hablando de esto, que a mí siempre me ha gustado la música electrónica, siempre me ha gustado la rama del flamenco. Entonces hice ahí una fusión y también integré mi clarinete, integré la flauta travesera y todos mis compañeros y amigos que me han acompañado, como tu hermano también tocan el disco, tocan el directo. Gracias a eso también, si no hubiese la gente que hay aquí en el pueblo, poco podría hacer. Es que generalmente el folclore lo tenemos asociado a algo antiguo, aburrido,
Y yo estuve en tu concierto y la verdad que es súper divertido y muy alegre. Sí. Vamos, ¿cómo ha conseguido eso? Que algo que parece antiguo Exactamente. y aburrido suene tan divertido. Te doy totalmente la razón. Siempre cuando pensamos en el folclore es como algo pasado, algo olvidado y algo que si no se retoma y que si no se intenta investigar, cae en el olvido. Sí. Vamos a ver, yo de hecho no tenía ni idea hasta que me puse a hacer máster y me dio el gusanillo de eso, de investigar. Si no, yo no sabía que había canciones de labranza. Y yo siempre he intentado que las canciones que produjese y compusiese, perdón, que fuesen divertidas. Metiendo lo que tú has dicho, electrónica hay. ¿Sabes? Si ya una canción le mete un bombo electrónico, le mete un sintetizador, hace que el ritmo no sea pausado, eso al fin y al cabo, si lo lleva al directo y sabe llevarlo al directo, la gente se va a divertir. Sí. Entonces es un poco buscar ahí el equilibrio entre algo orgánico que sea puro y que sea de raíz y que algo que sea divertido para la gente. Al fin y al cabo es composición, producción, es un poco darle la vuelta artística que merece el proceso. La verdad que el concierto estuvo muy divertido. Gracias. Me ha comentado antes que vais a hacer varios conciertos, ¿no? Sí. Si lo quieres decir, Sí. para que la gente pueda verlo, la verdad que merece la pena la experiencia. En la Semana Cultural del Pueblo, que se hace por el Día del Pueblo, del 10 de junio, vamos a tocar el 14 de junio en la plaza. Y ese concierto va a ser totalmente gratuito. Así que podéis ir. Sí, luego lo recordaremos cuando se acerque más la fecha, que es muy divertido. Sí. También, afortunadamente, yo este año quería desarrollarlo en torno a eso, en torno a los conciertos. ¿Vale? Ya no quiero descansar un poco de lo de que viene siendo producir música y demás. Ya que he sacado el EP nuevo, eso quiero parar un poco y quiero desarrollarlo en cuanto a los conciertos. Y afortunadamente también me han llamado de Noche de Palacio, no han llamado, que es lo que se desarrolla en Jaén en los baños árabes durante todo el verano. Entonces ahí también vamos a tocar. Entonces por ahora esos dos y espero que salgan más. Pues mira, pues también pondremos las redes en la descripción, Sí. para que se metan y estén Sí, aún no habrá salido la entrada, pero Sí, yo lo avisaré bueno. por redes cuando salga. Pues perfecto. Y una cosa que me llama mucho la curiosidad, ya que somos de aquí del pueblo, tú dices que estás investigando mucho sobre el folclore de aquí de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que nos hace que sea tan especial nuestra música? Hostia, qué pregunta. Dios, qué pregunta. Mira, lo que tenemos, a una conclusión que he llegado y que llegan muchas investigaciones, por ejemplo, aquí en Torre del Campo, las canciones de laboreo algunas son autóctonas de aquí. Es decir, no existen en ningún sitio más. Sí. Entonces, eso es algo que lo tenemos, que es oro y que mucha gente no lo sabe. De hecho, Juanito Valderrama, él tenía un chalet, la familia tenía un chalet no sé por dónde, no sé si era por el término, no sé, por alguna zona de aquí del pueblo. Y a él escuchaba a la gente cantar canciones de laboreo en el campo. Y a él empezó así como imitando esas canciones. De hecho, se dice que había gente de aquí del pueblo, hombres, sí, que superaban a Juanito Valderrama cantando esas canciones de laboreo. Un tal sí, Juan Safra, ya se me han ido muchos nombres. Y creo que lo que distingue el folclore de nuestra tierra es eso, esa peculiaridad en el cante, que no tiene nada que ver con el flamenco, ¿eh? No, es que no tiene nada que ver con el flamenco es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con el flamenco. Son cantos muy melismáticos, es decir, que son muy virtuosísticos, súper agudos, y es que eso cualquiera no lo canta. Sí, sí, que es algo de aquí. Muy de aquí. Sí, es verdad que te puedes encontrar reminiscencias de esos cantes también por Fuerte del Rey, pero Fuerte del Rey, tú estás viendo que Fuerte del Rey, Torre del Campo llega a Fuerte del Rey, sé que es lo mismo. Es lo mismo. En Jaén, luego también hay zonas de Extremadura que también hay canciones de laboreo, pero aquí hay así como un núcleo que son solamente de aquí. Y luego ya no solamente canciones de laboreo, luego también hay canciones de carnaval, canciones que se cantaban aquí en el carnaval. Carnaval, carnaval, sí, tú me dejas, tú te vas. Sí, así me olvida la letra, perdón, que parece que ni lo he investigado yo. Hay canciones de niños, hay canciones de niñas. Por ejemplo, una canción popular es la del corro de la patata, sí, o la de que llueva. Todas esas son canciones populares. Y eso no se parece nada al flamenco. Entonces yo creo que eso es bonito. También, en cuanto hablando de la provincia de Jaén,
Lola Torres fue una investigadora, ¿vale? Que investigó todos los cantes populares de toda la provincia. Estamos hablando de toda la provincia. Y yo tengo un libro que es así, es un libraco, y a eso hay canciones de Semana Santa, canciones a la Virgen, canciones de Carnaval, canciones de niños. Y ese libro recoge todo lo que investigó ella. Y para el EP este último, para el último disco, me he basado más en esas canciones, no en las de Torres del Campo. Es decir, lo que he sacado viene más de Jaén, no de Torres del Campo. Sí. ¿El primer disco sería más de Torres del Campo y el segundo más de Jaén? Sí, el primer disco se llama Saseos, porque es más englobado Torres del Campo, aunque hay una canción que se llama Yayán, que la compuso, y no la compuse yo, es el autor Manuel Carlos, que siempre me acompaña, y el segundo EP es de Jaén. Vale. ¿Y cómo se llama este nuevo disco? Se llama Susurros. Susurros. Pero porque el concepto es diferente también, he atravesado yo una época un poco más de autoconocimiento y ha sido el disco así como la música que he hecho es como una forma de hablarme a mí. No está el centro no es la canción popular, sí. Es más como un poco yo como me he desarrollado durante un tiempo. Y hoy en día sacar un disco, la verdad que te doy la enhorabuena porque es un acto de valentía. Hombre. Y ponerte de esa manera, ¿te han surgido miedos al sacar lo que tú has dicho, conocerte a ti mismo, expresar algo tan tuyo, sacarlo al mundo? Con este segundo no, pero con el primero sí es verdad que no miedo, sino decir, ¿a dónde me va a llevar esto? Sí es verdad que a veces podemos pecar todo, eso no pasa a todos. Que a lo mejor hacemos algo artístico y miramos más el resultado que va a tener que el proceso, tío, hay que disfrutar del proceso. Esto lo digo un montón. Y a veces eso se olvida, el disfrutar del proceso. Por ejemplo, estamos aquí tú y yo y estamos disfrutando de la charla. Pero al final tú también quieres que la gente lo vea. Claro. ¿Sabes? Entonces eso también está mucho en la cabeza. Estamos muy condicionados también por la época en la que estamos viviendo. Por los números, ¿no? Por los números. Y eso pasa. Entonces cuando tú haces algo, cuando yo he hecho el primer disco que requiere tanto esfuerzo, y a mí, gente cercana a mí me decía, pero ¿qué resultado le va a ver tú eso a largo plazo? Es decir, es como que te dicen, ¿merece la pena que lo haga? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a merecer la pena? Si no llega gente, pues mira, pues que no llegue. Yo lo tengo que intentar hacer por mí. Sí. Por desarrollarme yo también artísticamente. Yo he aprendido muchísimo. Y sí es verdad que hace falta valor por eso. Porque hoy en día lo que se busca también es un poco la viralidad, que llegue a cuanta más gente. Sí. Que a ver, es normal que queramos eso, pero claro. Si no llega, ¿qué? ¿Ya va a rendirte? Lo hemos hablado antes, que una de las cosas que más estoy disfrutando del podcast es pues conocer a gente como claro. A ti, porque nos conocíamos de vista, sí, de vista. Pero bueno, tener esta conversación un poquito más profunda, pues la verdad que sí. Ayuda, y yo también estoy aprendiendo un montón claro. De cada invitado que pasáis por aquí, aprendo cosas y claro. La verdad que... El proceso, tío. Sí, sí. Como si ven tu podcast 5 personas, pero tú lo estás gozando, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí. A ver, que cuanta más gente lo vea, mejor. Mejor, claro, porque cuanto más gente te conozca, pues más conciertos puedes dar, a más gente puede llegar. Hombre, yo mira. Lo mismo, pues más gente me vea, a más puedo llegar y más... Sí. Mira, la canción que saqué hace poco, bueno, antes del disco, saqué La Tarara, que esa es una de las canciones del disco que versioné, que es como una versión mía. Y esa canción llegó a mucha gente, sobre todo en TikTok. Ahí llegó a mucha gente. Tío, yo me alegro un montón. Claro. Mira qué querés que te diga. Te da un subidón para decir. Te da un subidón que dice, mira, la gente valora que suene bien, que sea original, ¿sabes? Y eso mola, tío. Que veas por lo menos que tu trabajo tenga un fruto en el sentido de que la gente lo valore. Sí. Punto. Yo, la verdad que de aquí os mando también un agradecimiento público de la gente que me escribe los mensajes de que le ha gustado el podcast o que se ha sentido identificado. Eso te da un subidón de decir, venga, pues sigue. El siguiente lo voy a intentar hacer mejor. Sigue. Y bueno, y hablando de llegar a gente y todo esto, alguien que escuche tu disco, ¿qué es lo que va a sentir? El último este. Bueno, que quieras. Sí, el último este, o si quieres también hablar del otro. Yo siempre intento... Vale, primero os digo lo que yo intento. Qué difícil. ¿Qué es lo que va a sentir? Bueno, mira, ya lo tengo. La gente que ha escuchado el primer disco, que es de aquí del pueblo, lo que quería que me dijesen era que cuando lo escuchaban se sentía identificado, que se sentían muy torrecampeños.
Y gente que también que fue al concierto me dijeron, mira, tío, yo no soy torrecampeño, pero me he sentido torrecampeño. Tío, y con eso se ha conseguido, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es música que está inspirada en este pueblo, en la calle de este pueblo, y que te digan eso, ya con eso me quedo guay. Llena. Hombre, me llena, porque si me dice, me identifico totalmente con la música como torrecampeño, y es que cuando escucho esta canción me siento que estoy en la plaza de cuando era chiquitillo o jugando, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces eso es lo principal. ¿Y qué es lo que quiero que sienta con este último? Pues mira, cuando lo escucho yo siento mucho subidón. Que sientan la música. Yo creo que eso es lo principal, que la sientan. Con este último que la sientan, porque al fin y al cabo no está basado en Torre del Campo, pero por lo menos que la disfruten. Sí, yo la verdad que salí del concierto con el subidón ese de... Sí. Porque eso es como música muy viva, Claro. muy alegre y a mí me gustó mucho. La verdad que la experiencia fue muy guay. Es súper bonito, tío, que diga, mira, yo lo viví impresionante. Es que vibraba joder, eso ya, con eso ya. Con que me lo digas tú solo, ya yo sigo para adelante. Además que el directo estaba muy bien porque animáis al público, hacéis que el público que va que participe. Sí. Y eso también Sí, bueno. mola, eso Bueno, está guay. Eso también porque yo también no tengo vergüenza. Sí, eso es verdad. Claro, a ver, yo me subí al escenario muy nervioso, es normal, porque también tenía un trabajo de atrás muy enorme. Sí, Tuve un trabajo. está ahí un montón de gente ahí. Sí. Y eso prepararlo, hacer los arreglos para todo, eso me llevó, vaya, muchísimo tiempo, 3 meses sin parar. Y yo me subí nervioso, pero luego cuando ya se me va a mí la vergüenza, te lo va a pasar bien, porque es que no tengo vergüenza y la gente lo sabe. Eso doy fe que es verdad. Bueno, ¿y el disco este, dónde podemos encontrarlo? ¿Susurro? ¿Dónde podemos Pues siempre está en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube. La gente que no se lo utiliza Apple Music también está ahí, está en todas las plataformas. Sí, es verdad que lo subo también a YouTube para que la gente, sobre todo mayor, pueda... Porque hay gente mayor que no tiene Spotify, por ejemplo. Sí. Entonces ahí también está. Pues mira, genial. Sí, son 5 canciones, porque es un EP no es un disco entero. A partir de 5 o 6 canciones ya se considera disco. Esto es un EP, que es más pequeño. Sí. Sí. Y ya está, bueno, me ha encantado estar aquí. Hemos aprendido un montón de Muchas la gracias. música. A mí también. De cómo fomentar la música a los niños. Hemos conocido un poquito más tu arte. No sé, ¿quieres aportar algo más? Pues nada, yo creo que en conclusión es, sobre todo, en cuanto a ti como papá o a los papás, yo a mi futuro, yo de papá, pues eso, que si veis alguna reminiscencia de algo creativo en vuestro niño, yo no dudaría en pensarlo, En fomentarlo. Porque sé de primera mano de padres o madres que han visto esa inteligencia musical o creativa o artística en su niño y no lo ha llevado. Entonces a lo mejor es como decir, no sabe lo que puede pasar con ese niño o esa niña. Claro. Lo que puede desarrollar. Entonces yo, en conclusión, de la primera parte de la entrevista que hemos tenido es que los padres fomenten eso si lo ven, que no obliguen y que no metan en 500 actividades. Que dejen por a meterlo. los niños... Exactamente. Que se aburran también, que aburrirse Claro. es bueno. Sí, sí. Pues eso, y que me ha encantado la charla, yo también he aprendido. Vamos, a mí me ha encantado, que ojalá te veamos en muchos conciertos, Ojalá. en muchos sitios. Ojalá eso es buena señal. Y porque la verdad que el trabajo que ha hecho lo merece, que llegue a mucha gente. Gracias. Y gracias también a la gente como tu hermano, que son amigos, que están aquí en el pueblo y le digo, grábame esto, y me lo graban. Sí, Es que me lo graban y no me piden nada, ¿sabes? Yo tengo que estar en detalle constantemente con todo el mundo, ¿sabes? No me piden pasta. Entonces, eso es gracias también a ellos, no solamente a mi trabajo. Y a ti, si te ha gustado este capítulo, si crees que tu niño o tu niña tiene eso de la música dentro, anímalo, pero eso, nunca sin obligarlo. Exactamente. Y vamos a fomentar en este mundo la creatividad, el arte. La creatividad, que es muy importante. Totalmente. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Hasta luego. ¿Te ha gustado? ¿Ya está guay? Me ha encantado, tío.